En este video vamos a hablar sobre la propiedad 3 de integración que se refiere a simplificar la función cuando sea fácil y nos dé una función más sencilla. Entonces, de cómo simplificar esa función. Entonces la vamos a dividir en dos partes. Entonces la primera parte es la propiedad, vamos a llamarle 3.1, que se refiere cuando hay un producto o una multiplicación. Y la segunda parte, el 3.2, vamos a hablar de cuando hay un cociente o una división. Entonces vamos a empezar con el producto y vemos aquí en el ejercicio que tenemos aquí un primer factor y un segundo factor. Entonces es una multiplicación. Vamos a ver que aquí no haya un exponente con la finalidad de que sea fácil, ¿no? Si ya hay un exponente ahí se nos puede volver un poco más complicado y a lo mejor para hacer la integración de forma más fácil podríamos hacer la integración por cambio de variable. Entonces vamos a fijarnos en este aspecto, que no haya ningún exponente ahí. Eso va a ser nuestra primera condición para aplicar esta parte. Entonces, ¿de qué trata esta propiedad? Lo único que tenemos que hacer es hacer la multiplicación. Entonces, haciendo la multiplicación, vamos a hacer, como aquí hay un binomio y aquí hay un monomio, entonces vamos a hacer dos multiplicaciones. La primera multiplicación va a ser este término con este de acá. Entonces, menos por más, menos. 2 por 3, 6. X por X al cuadrado, X cúbica. Aquí debemos de recordar que los exponentes se suman. Entonces aquí tenemos un exponente 1 cuando no se muestra. Entonces 1 más 2 es 3. Después la segunda multiplicación es el monomio por el segundo término. Entonces menos por menos, más. 2 por 2, 4. X por X, X al cuadrado. Entonces aquí también tenemos un 1 y es cuadrado porque 1 más 1 es 2. Entonces eso es de lo que trata la propiedad número 3. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Ya que tengamos esto, vamos a integrar por separado. Vamos a integrar primero esta parte, que es aquí se utiliza la propiedad número 2, que es en un video anterior ya lo explicamos. Entonces integramos de forma independiente. Entonces primero vamos a integrar menos 6x al cubo. Sacamos el menos 6 de la integral, tenemos x al cubo de x. Entonces aplicamos la regla de integración de una potencia. Entonces a la x, su exponente, le sumamos un 1, entonces 3 más 1, y aquí lo dividimos entre lo mismo, 3 más 1. Entonces 3 más 1 es 4, entonces va a ser x a la cuarta potencia entre 4. Hacemos la multiplicación, menos 6 por x a la cuarta me va a dar menos 6x a la cuarta, y 1 por 4, 4. Vámonos con el segundo término. Entonces lo que sigue es sacamos el más 4 y dejamos a la x al cuadrado. Utilizamos la misma regla, entonces va a ser 2 más 1 entre 2 más 1. Bueno, x elevado a la 2 más 1 entre 2 más 1. Nos va a quedar x al cubo entre 3. Hacemos la simplificación, más 4 por x al cubo nos va a dar más 4x al cubo. Y 1 por 3, 3. Entonces, ¿cómo queda? De esta manera. Entonces ya aquí ya está hecha la multiplicación. Primer caso tenemos menos 6x a la cuarta entre 4 más 4 tercios por x al cubo, o 4 por x al cubo entre 3 y su respectivo más c de una integral indefinida. Entonces eso es todo lo que se tiene que hacer. Lo único que hacemos es realizar la multiplicación para que se vuelva más sencilla. Vamos con la siguiente parte de la propiedad. Aquí es propiedad número 2. Aquí hay un error. Entonces aquí tenemos propiedad número 2 cuando hablamos de un cociente o de una división. Entonces tenemos una división como esta. Tenemos un binomio como numerador y un monomio como denominador.
Entonces aquí lo que vamos a hacer es hacer la división. Tenemos que hacer la división entre la división algebraica de este binomio con este monomio. Entonces podemos utilizar, hay varios métodos para hacerlo. Podemos utilizar el que sea. En este caso vamos a dividir el denominador. ¿A qué me refiero con esto? A que como acá arriba hay dos términos, este lo vamos a separar y se lo vamos a escribir al 6x al cubo y por otro lado al menos 3 de la siguiente manera. Entonces, así como está aquí, esto nos va a hacer más fácil la división. Entonces ahora sí dividimos coeficientes, que sería 6 entre 2. Como 6 entre 2 es 3, entonces se nos hace más fácil. Tenemos un 3 aquí. Lo que sigue es simplificar lo que son las variables con sus exponentes. Como es la misma variable, escribimos la x acá. Y lo único que hacemos es restar los exponentes. 3 menos 2, como se muestra aquí. Menos, y lo mismo hacemos 3 entre 2, aquí no se puede hacer, o sea, la división nos da con decimales, entonces cuando suceda ese caso, pues lo dejamos así, 3 entre 2. Y x, aquí aunque no se vea está un 1, entonces 1 menos 2, que es lo que tenemos indicado acá. Hacemos las restas de los exponentes y nos queda de esta forma, 3 menos 1 es 1, entonces aquí tenemos 3x a la 1 o 3x nada más. Y acá de este lado 1 menos 2 nos va a dar menos 1. Entonces vamos a tener 3x a la menos 1 entre 2. Todo el término negativo. Aplicamos la segunda propiedad, es decir, integramos cada término de forma independiente. Entonces tenemos el primer término. 3 lo sacamos de la integral y solo queda la x de x. Aquí ya se quitó el 1 porque no es necesario escribirlo. Entonces aplicamos la regla de la integración de una potencia. Nos da, aquí tenemos un 1. Entonces 1 más el 1 de la regla nos quedaría 2. Por eso aquí está el cuadrado y se divide entre ese mismo 2. Entonces ya lo tenemos ahí. Ahora vámonos con el segundo término. Entonces sacamos el menos 3 medios de la integral y solo nos queda x a la menos 1. Aquí lo que vamos a usar es la excepción a la regla de la potencia. Como es menos 1, si nosotros lo integramos con la potencia nos va a salir una división entre 0. Y esto se vuelve una indeterminación. Entonces, como es una excepción, la integral de cuando tenemos x a la menos 1 o 1 entre x es el logaritmo natural del valor absoluto de x. Entonces esto es ya la integral de ese término. Entonces tenemos logaritmo natural del valor absoluto de x. Lo que sigue, ya que los integramos de forma independiente, los unimos y nos queda, en el caso del primer término, 3x al cuadrado entre 2 menos 3 por el logaritmo del valor absoluto de x entre 2 más c. Aquí cabe aclarar que aquí el logaritmo natural podría haber quedado acá adelante, así como en esta parte de arriba, ya sin los corchetes. También es válido de escribirlo. O lo escribes en el denominador o lo puedes escribir aquí enfrente a la mitad. Las dos formas son válidas. Entonces espero que les haya ayudado este video. Gracias.